Hola, mi nombre es Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista. En esta oportunidad vamos a hablar de planificación urbana en el marco del curso Formalización de la Propiedad Predial Urbana. Hemos dividido el módulo en dos. El primer módulo es Planificación Urbana en el Perú y el segundo, Planificación Estratégica y Adaptativa. La Constitución Política del Perú es la ley marco sobre la cual se organiza el Estado. En el marco de ella, en el título 4 de la descentralización, se plantea la estructura de gobiernos a nivel país. Gobiernos regionales, provinciales, distritales y centros poblados. La misma Constitución da marco a la Ley Orgánica de Municipalidades que plantea las escalas, competencias y limitaciones. A la par, el Ministerio de Vivienda, en el marco de su rol como planificador y organizador del territorio, crea el Decreto Supremo 022/2016, en el cual se plantea una estructura de jerarquía de ciudades dependiendo de su rol territorial y su población, y a su vez se proponen una escala de planificación en coincidencia con esa estructura. Estos instrumentos de planificación tienen concordancia con las escalas de gobiernos locales que plantea la Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo en ellos la base para poder planificar nuestro territorio. En otros países existe la Ley del Suelo, que se debiera derivar del título 3 de la Constitución Política, que habla de la propiedad. En nuestro país esa ley no existe. Se preguntarán, ¿y para qué hace falta una ley del suelo? Es un instrumento muy valioso porque permite elevar a una escala mayor la organización de la propiedad del suelo para poder generar grandes proyectos de reurbanización, reestructuración urbana y nuevas urbanizaciones. Más allá de esta estructura normativa y de jerarquías de gobierno, la realidad es que en nuestro país solo el 40% de las 195 municipalidades provinciales y el 22% de las 1.639 municipalidades distritales cuentan con planes de desarrollo urbano. Esto está dicho en el Decreto Supremo 022 de Vivienda. Esta realidad es bastante crítica y contrasta fuertemente con la estructura de planificación y con los instrumentos que el país ha generado. Y he aquí la pregunta fundamental que nos hacemos los planificadores. ¿Por qué razón nuestras provincias, nuestros distritos no planifican y no utilizan la planificación como instrumento para poder regular y proyectar el desarrollo de las ciudades? Como paréntesis o como acotación, gran parte de los proyectos que presentan las provincias o distritos de nuestro país son rechazados por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no cumplen con la estructura del antes SNIP, ahora Invierte Perú, o porque no tienen una viabilidad estrictamente económica. Esto es importante mencionarlo porque tiene que ver también con lo que antes hablábamos sobre la planificación. Al separar los proyectos de inversión de la estructura de planificación, les estamos quitando el sustento, la visión mayor que permite justificar su pertinencia más allá de temas netamente económicos. Ahora, nada de lo que sucede es gratuito. El Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora Invierte Perú, se crea para filtrar las malas inversiones del Estado generadas por estas municipalidades. Uno de los casos más conocidos es el tristemente célebre Monumento a la Hamaca, construido por el centro poblado de Guaire, donde a la fecha de construcción de este monumento no tenían agua potable sus ciudadanos. Habiendo pasado décadas desde que se instaura el SNIP
y ante la realidad de la planificación urbana en nuestro país, habría que preguntarnos si los resultados de este sistema han sido positivos y cómo ayudar a que este tipo de control sume a una planificación ordenada y estratégica. Teniendo instrumentos, teniendo estructuras y teniendo un sistema nacional creado para organizar el gasto del Estado, todos nos preguntamos ¿por qué no se planifica en el Perú? Desde mi punto de vista, primero que nada, entiendo que la planificación urbana desde mi punto de vista, primero que nada, entiendo que como está diseñada la planificación urbana, no habilita directamente la generación de proyectos, dado que el sistema SNIP tiene una estructura independiente, hoy llamado Invierte Perú, dentro de la cual la planificación urbana es un componente, pero no es un filtro de factibilidad. Como segundo punto, dado que se planifica a corto, mediano y largo plazo y que la planificación no viabiliza proyectos, se entiende la planificación urbana como una meta a cumplir, pero no como un instrumento de regulación. La mayoría de planes de desarrollo urbano están archivados en las municipalidades y no son instrumentos orgánicos que se revisen y con los cuales se regule el desarrollo de las ciudades. Tercer punto importante, no ha habido una inversión sistemática y estructurada en la formación de funcionarios públicos que puedan planificar, hacer el seguimiento, revisar y validar estos instrumentos. Esto es fundamental, porque por más que tengamos normas brillantes, escritas en papel y con sellos y firmas, si no tenemos personas capaces de poderlas implementar, revisar y aplicar, tenemos allí un gran vacío que perjudica la planificación. Otro tema importante es que los mecanismos de control diseñados no son suficientes. Si bien el Ministerio de Vivienda y CEPLAN deben opinar sobre estos documentos, no tienen muchas veces opinión vinculante o no está diseñado el mecanismo por el cual le hagan seguimiento y verifiquen su implementación. Finalmente, COFOPRI, que fue creado originalmente para poder formalizar la propiedad y ayudar al desarrollo de las personas, se ha convertido en un organismo que da títulos de propiedad no siempre enmarcados en los planes de desarrollo urbano. Se entiende que en un principio este organismo iba a resolver una realidad nacional para ayudar al desarrollo de las personas. Pero ya en el tiempo y a casi 20 años de su creación, nos damos cuenta que sin un marco de planificación urbana se está validando la ocupación del suelo sin una lógica de desarrollo a futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Espero nos volvamos a encontrar en otros espacios académicos y por favor suban sus comentarios en los foros del curso que están en la página web.